La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. ¡Comenzamos! Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Buenas noches, agradeciendo la oportunidad de expresar parte de la doctrina social de la Iglesia en favor de la movilidad humana. Ahora quisiera presentar algo que pudiéramos titular la evolución de la pastoral de la movilidad humana y algunas perspectivas para el futuro. Y empezaría por ver la misión que tiene la Iglesia, que es en primer lugar pastoral. De hecho, esta ciencia se le llama así, pastoral de la movilidad humana. Y pues en un principio se decía que la salud del alma, esta era la ley suprema. Y eso sigue siendo cierto, aunque hoy el cuerpo se considere objeto más que en el pasado, y de ahí que haya también una solicitud eclesial en la promoción humana, una promoción del ser humano en su integridad. Y por ello ya no tan solo es ver por su alma, ver también por sus necesidades básicas, inherentes a su naturaleza. Y se puede agregar enseguida que tal misión en la Iglesia se ejerce según dos líneas fundamentales. La primera está dirigida a la atención ordinaria de los fieles, aquellos que han recibido la gracia en el bautismo, aquellos que viven su fe en la celebración eucarística, aquellos que buscan crecer, que buscan conocer la moral, que buscan vivirla, acrecentar en sí la gracia. Y de ahí que la Iglesia tenga que salvaguardar y deba llevar hacia el crecimiento de la fe, de la esperanza, del amor de quienes recibieron estas virtudes infusas mediante el bautismo. La otra línea es propiamente la proclamación de la buena nueva a quienes todavía no la conocen. Y así pues, en el campo migratorio, la Iglesia sigue estas dos direcciones. Para ella, pues, la emigración es una ocasión para seguir siendo fiel a su tarea evangelizadora, pues si bien las causas de la movilidad humana son muy diversas, variadas, conciernen siempre al hombre en todos sus componentes existenciales, ante todo pues el religioso, que fue uno de los argumentos que trajeron gran importancia en los primeros movimientos masivos, que el hombre pudiera perder su fe. Esta era una razón fundamental, y no tanto su integridad, todo lo que gira en torno al movimiento, al desarraigo. Entonces, esta búsqueda de una acción integral. Así pues, la misión pastoral de la Iglesia se dirige a la promoción de la persona y
al anuncio del Evangelio. Se tratan pues de dos dimensiones fundamentales que han de equilibrarse continuamente para evitar que una de ellas pueda prevalecer sobre la otra, o que en el peor de los casos una vaya sin la otra. Y esto es todavía pues más necesario en nuestro caso, pues la situación de pobreza, de precariedad en la que se encuentran por lo general los migrantes y emigrantes, anima más que todo a privilegiar el aspecto de la promoción humana, de la defensa de los derechos fundamentales del hombre, pero esta urgencia de la acción no debe desvalorizar la proclamación de las realidades superiores, aunque no desencarnadas, hacia las cuales tiende la esperanza cristiana. Guardar este justo equilibrio, quizá algo semejante a lo que veíamos el domingo en cuanto a la acción y la acción. Aquí tanto la promoción de la persona como también la difusión del Evangelio. Dos puntos importantes, fundamentales. Y bueno, para comprender un poco el significado de la pastoral migratoria, es importante tener en cuenta la visión de fe y además comprender las situaciones que la pueden condicionar en un sentido negativo o bien en un exaltarla, verla como respuesta a instancias surgidas de situaciones históricas muy concretas, en la que los emigrantes y los itinerantes se han encontrado. Entonces, viendo esta evolución de la movilidad, habría que ubicar algunos elementos históricos del compromiso eclesial en favor de la movilidad, en favor del migrante. Y para ello, pues, habría que ver que la pastoral de los emigrantes o itinerantes es una pastoral que tiene una geometría variable, por no decir compleja, que prevé soluciones distintas de acuerdo a las condiciones de la emigración y de la movilidad misma. Ya en 1969, de Pastoralis Migratorum Cura hacía un elenco de estas condiciones, de estas situaciones que daban lugar al movimiento, a la movilidad humana. Entre algunas de ellas está pues la duración de la migración. Todas pueden ser debida a una desgracia, debida a una guerra o a una situación permanente. El proceso de integración pues puede ser quizá rápido, puede llevar 3 generaciones, en fin. Hay también a considerar diferentes culturas, ver esta asimetría cultural, donde podemos resaltar inmediatamente el lenguaje, el rito, también las formas del movimiento migratorio. Bien puede tratarse de una migración periódica, estable o bien temporal, de migraciones de pequeños grupos o una migración de grandes masas,
de asentamientos concentrados geográficamente, o bien en la dispersión. Y pues esto nos hace ver que hay una situación variable, y que a nadie puede escapar el aspecto principal del servicio de la Iglesia, que debe ofrecer a las almas o bien a estos seres humanos. El de hacerlo y mantenerlo continuamente adaptado a las verdaderas necesidades de los migrantes. Este fue un documento del año 1969, pues donde la Iglesia trata de conocer la situación de la movilidad humana, donde también trata de reflexionar, trata de dar soluciones, respuestas a esta situación que le viene encima. Y bueno, ya es un principio que irá dando lugar sin duda a otras respuestas. Y sería en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando el compromiso de la Iglesia pudiéramos decir que fue particularmente intenso, cuando el fenómeno de la movilidad humana adquirió dimensiones notables. El ir más allá del continente, el movimiento que va más allá de el océano en busca de otros espacios, en busca de otras formas de vida. Ya volvemos para continuar con este camino de la evolución de la movilidad humana. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando. Koinonia Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadkoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonia Media. Disfruta de nuestra programación. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor, inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Bien, quisiera expresar mi pésame a la familia Cortés, a la iglesia de Ensenada, y aquí en Tijuana, pues quienes fueron feligreses del Padre Nachito en la parroquia del Sagrado Corazón, de las personas del altiplano, de las villas, pues que el Padre Nachito descanse en paz. Bien, decía de estas grandes masas de emigrantes católicos que se desplazaban de los países europeos a los países del otro lado del océano. Por distintos motivos se hallaban en condiciones de donde peligraba su fe. Ya citaba en el principio cómo esta era una gran preocupación, el peligro de la fe. Y a menudo
menudo también, como sucedía en América del Sur, pues faltaban sacerdotes. Algunas veces no se presentaban las condiciones para celebrar la fe, para practicar la vida religiosa, porque las estructuras de la iglesia pues eran muy débiles. Otras veces, al no conocer el idioma local, los emigrantes no podían valerse de la atención pastoral de la que gozaban los fieles autóctonos. Esto pues se da principalmente en los italianos que llegan a Argentina. Los alemanes que llegan a Brasil, pues podemos decir que casi traían una estructura. Eran acompañados por algún sacerdote, eran acompañados por alguna congregación religiosa, de tal manera que hubo movimientos realmente muy bien estructurados, bien organizados, y otros pues que se daban a la improvisación, y pues así sufrían a la llegada a estos lugares. Por ello es que la iglesia tuvo que dar respuesta a estas situaciones. Y era claro que en estas condiciones la emigración, estimulada básicamente por motivos económicos, constituía de hecho un peligro para la fe. Y ese grave riesgo causaba preocupación a los pastores más atentos. Algunos llegaron a desaconsejar la emigración. Prácticamente aquel que iba con el sacerdote a pedirle la bendición para tener un buen camino, pues podía encontrarse con este sacerdote que le dijera: no vas, ¿verdad? Mi consejo es que te quedes, ¿verdad? Y era pues una forma de disminuir los riesgos para estas personas. Otros pastores, dotados de mayor perspicacia y previsión, al comprender que el fenómeno no podía ser detenido, se preocuparon por establecer formas de pastoral adecuadas a las nuevas situaciones, aún más siguiendo la enseñanza de la historia y de una experiencia que se puede considerar ininterrumpida. Vieron ellos en la emigración un medio de expansión de la fe hacia otros países. Era una visión que tendía a considerar la emigración como algo que forma parte del designio de Dios, que es algo que nosotros hemos visto ya en algunos fundamentos bíblicos cuando veíamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, este etíope que venía a Jerusalén, los extranjeros que se encuentran con Jesús y manifiestan una fe como si fuesen propiamente judíos, y de alguna manera son exaltados por su forma de vivir esa fe. Entonces son estos extranjeros quienes providencialmente llevan el evangelio a sus lugares de orígenes, y así es como estos padres, estos sacerdotes, tienen esta preocupación por establecer formas de una pastoral adecuada a esas situaciones que se les venían. Las numerosas oleadas migratorias que se vieron únicamente interrumpidas por las dos guerras mundiales, vamos ya 55 años de la Segunda Guerra Mundial, fueron realmente los momentos en que pusieron un alto, por así decir, a las migraciones, quizá ya no con un sentido económico, pero qué decir de estos judíos que quedan flotando en el mundo cuando termina
la Segunda Guerra Mundial. Sin duda que hubo movimiento, pero no desde esta perspectiva económica o desde esta perspectiva de sueño, de busca de un espacio mejor. Y vino esta convicción de que el fenómeno migratorio sería una constante en el mundo. De ahí que ellos previeran y se les ocurriera el elaborar una pastoral ordinaria y orgánica para asistir a los emigrantes, que pues como todo, estas iniciativas movidas por este Espíritu de Dios, pues vienen a terminar muchas veces en un documento, vienen a terminar en un decreto, y de esta manera pues surge una carta que se le conoce como Constitución Apostólica Exsul Familiae. Es una auténtica magna carta. En ella se establecerían los principios que tendrían un gran desarrollo. En particular, se afirmaba solemnemente que la Iglesia debe ofrecer a los emigrantes la misma atención y asistencia pastoral de la que gozan los cristianos indígenas. Esto para las iglesias receptoras era realmente una tarea gigantesca, sobre todo cuando el sacerdote no conoce la lengua del que le ha venido así, y de ahí que hubiera que buscarse estas formas de poderle dar la atención como se la daba a los suyos. Y pues de aquí se pasa naturalmente a afirmar la necesidad de la asistencia de un sacerdote de la misma lengua del migrante. Es aquí donde el sacerdote que se ve realmente circundado de nuevos personajes, de estos migrantes extranjeros de lengua y de cultura desconocida, pues la primera idea, el primer instinto pues es que venga uno de los suyos a servirlos, y todo esto pues tendrá que traer una estructura jurídica, quiénes son aquellos que podrán trasladarse, quienes podrán ser realmente reconocidos como estos capellanes, como estos pastores de una atención particular. Entonces, junto con el idioma, pues está también la cultura y las tradiciones también religiosas que vienen a constituir la piedad popular tan importante. De todo esto se desprende la disposición dada a los obispos de crear parroquias o instituciones análogas a aquellas estructuras ordinarias. Todo esto para dar atención a los emigrantes católicos, en que la atención pastoral esté a cargo de un sacerdote de la misma lengua. Entonces tocaba al sacerdote local administrar, regir, estar en contacto continuo con este sacerdote extranjero que había venido a servir a los suyos, y de esta manera podemos decir que era como una especie de capilla, era una especie de extensión de la vida
parroquial, con esta característica de un rito, una lengua distinta, costumbres y tradiciones pues distintas, pero que eran administradas por un sacerdote conocido de lengua, de cultura, de tradición. Ya volvemos para continuar en esta evolución de la movilidad humana. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando. ¿Sabías que la diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Chocolate de Montagne. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor, inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Bien, quiero también saludar allá a la comunidad de San Vicente Ferrer. En mi último año de formación en el seminario, junto con algunos compañeros que también hoy son sacerdotes, como el padre Jorge Ricardo, tuvimos la oportunidad de vivir unas misiones con el padre Nachito. Misiones pues que siempre quedan en la memoria. Mi solidaridad y mi sentido pésame. Bien, la iglesia, pues gracias a estos hombres que se ven inspirados, que pueden traducir la situación, la realidad adversa, contraria, y proponen soluciones, proponen acciones que puedan transformar estas realidades lacerantes. Eso lo lleva a que esto se documente, que queden respaldadas por referencias a la historia y a la tradición de la Iglesia, que sin duda considera la valiosa experiencia del pasado como inspiración normativa para el futuro, en particular en lo referente a la necesidad de un sacerdote del mismo idioma de los emigrantes, que culmina en una parroquia personal, es decir, vendrá a ser regulado por el derecho canónico, y la pastoral configurada por la Exsul Familia tiene el objeto pues de adaptar a la situación del emigrante católico la estructura de la pastoral ordinaria territorial que la Iglesia prevé para perseverar y aumentar la fe de los cristianos. Queda, por lo tanto, lejana de una perspectiva propiamente misional, a saber, a la conversión de los indígenas al cristianismo, con miras a algo así de trasplantar
como de iglesia en los países. Dicho enfoque de la pastoral de los emigrantes permaneció intacto hasta el Concilio Vaticano II, que trata la cuestión migratoria teniendo en cuenta distintos aspectos y en varios documentos. El tema de la asistencia pastoral se concreta en el número 18 del decreto sobre el oficio pastoral de los obispos, Christus Dominus, que dice: téngase solicitud particular por los fieles que por la condición de su vida no pueden gozar suficientemente del cuidado pastoral común y ordinario de los párrocos, o carecen totalmente de él, como son la mayor parte de los emigrantes, los exiliados y prófugos, los navegantes por mar o aire, los nómadas y otros por el estilo. Esto es algo que será reiterativo casi en todos los documentos. El obispo, el principal, el obispo es el responsable, bien sea del migrante, bien sea de una atención sacerdotal. Es para el obispo sin duda importante su papel, su intervención en los problemas que aquejan. El cuadro de las migraciones aparece allí con un perfil más bien sociológico, considerando las motivaciones del movimiento. Por consiguiente, se utilizan denominaciones distintas. Sin embargo, desde el punto de vista pastoral, esos grupos se presentan todos con un mismo común denominador: el hecho de estar fuera de la propia patria. Es decir, algunos, como Irlanda, llegaron a América, a Norteamérica, porque ya no se daban papas. Los italianos vienen pues realmente en esa fiebre del sueño americano, el deseo de ganar mejor. Ellos ya habían emigrado a Alemania, Inglaterra, pero el movimiento más allá del océano los trae quizá con ese deseo. Entonces, pero en sí, sean las papas, sea el sueño, a ellos les tiene en común el estar fuera de la propia patria, y por tanto pues no pueden valerse de la atención pastoral, de la ordinaria, de la territorial, y por ello es preciso crear para ellos una pastoral con algunas peculiaridades que la adapten a la cultura y a la sensibilidad de un cierto grupo de emigrantes, y que por esto se le llama específica. Las directrices del Concilio Vaticano II se concretizaron algunos años después, en 1969, mediante el motu proprio Pastoralis Migratorum Cura de Pablo VI, y ello pues da lugar a toda la materia de la pastoral migratoria, donde fue examinada y reorganizada también sobre la base del documento del concilio. Y ahí pues dieron más bien no pocas sugerencias, con la recomendación de tomarlas en cuenta cuando se reelaborara toda la materia. Y
es aquí donde tienen ya un concepto pues más preciso de lo que es el migrante, que lo consideran que es aquel que vive fuera de su patria, de su país, y necesita una atención pastoral específica mediante un sacerdote de su mismo idioma, al no estar en la condición de valerse de la atención pastoral ordinaria. La pastoral de los emigrantes está modelada pues según aquella ordinaria territorial de los fieles, en cuanto debe ofrecerles la misma asistencia de la que gozan los indígenas, pero de una manera adecuada a la situación del emigrante. Existe también positivamente un derecho al respeto de la propia lengua y del patrimonio cultural que se impone también en la atención pastoral. Es decir, realmente la Iglesia debe promocionar la cultura, la lengua, el rito, las tradiciones, y no dar lugar tan a la primera a la asimilación que trata de imponerse pues a través del conocimiento de la historia del país que ahora habitan, de la lengua en el país que habitan, en fin, todo ello sin duda que son valores, enriquece a la persona que va a conocer la historia de ese país, a adquirir otra lengua, pero ello no implica que tenga que olvidar sus orígenes o que tenga que posponerlos. Y por ello debe imponerse también en la atención pastoral este patrimonio cultural. Se afirma el derecho a la asistencia de los emigrantes hasta que haya una verdadera necesidad. Es decir, ¿cuánto tiempo llevará eso? Pues bueno, puede darse esta atención efímera, fugaz, que puede ser el dar un plato de comida y olvidarte de él. Ya cumplí, adiós, que te vaya bien, una moneda. O bien la atención desde esta acogida, desde esta atención a las necesidades básicas fundamentales, hasta una inserción adecuada en la sociedad, en la iglesia, y todo ello pues nos hace ver que implicará un mayor tiempo, implicará una mayor atención, y creo que el reto debiera ser eso, insertarlo plenamente cuando estén en esa capacidad de valerse del ministerio ordinario de los sacerdotes en las parroquias territoriales, no solo en cuestión de la vivencia de su fe, sino también en las necesidades básicas, elementales, como sería el trabajo, la familia, el integrarse propiamente en una cultura nueva. Ya volvemos para continuar con esta evolución de la movilidad humana. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país, yo me fui inmigrando. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social, difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia.
Este es tu programa Yuca. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Koinonia Radio o tjcatólico.com. Yuca, Yuca, Yuca. Seremos la generación que lanza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor, inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Bien, el compromiso pastoral del Pontificio Consejo se articula en dos grandes categorías o ámbitos: los emigrantes y los itinerantes. Estos se diferencian por el tipo de permanencia, quienes que son emigrantes, refugiados o estudiantes extranjeros en el exterior. En el segundo ambiente hay un movimiento continuo, fruto de opciones culturales o impuesto por exigencias profesionales, como son los nómadas, marinos, aeronavegantes, camineros, turistas. Estos últimos no los vimos en los departamentos del tema anterior, pero sí espero poder tener el tiempo para hacer alusión a ese campo. Y pues bueno, hay estos refugiados que viven el drama de la lejanía obligada de su patria. La pastoral está llamada a tener en cuenta las esperanzas de estas personas, sobre todo dándoles una acogida cristiana desde el principio y estableciendo contactos episódicos con los refugiados, incluso aquellos que están en campos especiales. El Papa Juan Pablo II en su tiempo tuvo esta atención y definía él una vergonzosa plaga de nuestro tiempo, haciendo alusión a los refugiados. Los refugiados, a diferencia de los emigrantes cuyo éxodo es generalmente voluntario, huyen de gobiernos represivos, guerras y violencias que hacen imposible una vida normal en su patria. Muchos de ellos, podemos decir, es una tolerancia cero. No hay esta posibilidad de insertarse, de ser acogidos. Y decía esta oportunidad de hacer alusión a este departamento de la Pastoral de la Movilidad Humana en lo que conocemos como los turistas. El turismo se presenta actualmente como una expresión de la vida moderna. Ha sufrido una gran transformación. Es un fenómeno de masas planetarias vinculado a situaciones que han modificado profundamente el estilo y el comportamiento de la sociedad contemporánea. La Iglesia ve en el turismo importantes valores. El turismo favorece la unidad de la familia humana, la transformación y la elevación del nivel de vida, el conocimiento de otros pueblos y la solidaridad entre los hombres, la superación de prejuicios e intransigencias. Y bueno, no faltan sin embargo también los aspectos negativos que son casi naturalmente. Y pues es considerada como un momento específico para la formación de la personalidad de cristiano.
La pastoral del turismo es un componente esencial de la pastoral ordinaria, sobre todo por lo que se refiere a la oportunidad de preparar al cristiano a una utilización equilibrada de la experiencia turística, profundizar en la conciencia misionera de los fieles y ayudarles a mantener contactos humanos, amistosos. Entonces, es una importancia el turismo religioso, sobre todo a través de las peregrinaciones que se transforman en importantes ocasiones de evangelización. Cuando se va a algún santuario, pues se hace memoria y se hace profecía del Dios vivo, y por ello de ahí que la pastoral del turismo sea fundamental, importante. La historia pues también nos demuestra que cuando los fieles católicos han sido acompañados en su emigración a otros países, no solo han conservado la fe, sino que han encontrado un terreno fértil para profundizarla, personalizarla y dar testimonio de ella con la vida. Incluso han fundado nuevas iglesias, muchas veces en el origen de comunidades cristianas hoy florecientes encontramos pequeñas colonias de emigrantes que, bajo la guía de un sacerdote, se reunían en modestas iglesias para escuchar la palabra de Dios y pedir la fuerza necesaria para afrontar las pruebas y los sacrificios de su dura condición. Naturalmente, esta bella consideración no nos debe impedir aquellas amargas de tantos emigrantes e itinerantes que han perdido su fe y su familia. Es un llamamiento a todos nosotros para un renovado impulso apostólico y de servicio. Quisiera concluir con algunas perspectivas pastorales para el futuro. Hoy el cuadro de las migraciones en el mundo está cambiando radicalmente. En otros tiempos los flujos migratorios eran concordados entre los varios estados. Ahora, en cambio, se hacen más desordenados, casi salvajes, y también a la merced de personas sin escrúpulos. Es el terrible fenómeno del tráfico de seres humanos. Además, mientras por un lado disminuyen en muchos países los flujos de emigrantes católicos, por el otro aumentan los de emigrantes no cristianos que se van a establecer en países con mayoría, por lo menos sociológicamente cristiana. Pues bien, estos inmigrados constituyen un caso ejemplar de misión. Emigrantes no cristianos que va a la iglesia. Sobre este aspecto de la evangelización, precisamente la situación histórica hoy nos impone una seria reflexión. También en este campo se han realizado experiencias positivas. A causa de las emigraciones, pueblos extraños al mensaje cristiano han conocido, apreciado y muchas veces abrazado la fe, gracias a la mediación de sus mismos emigrantes, quienes, tras haber recibido el evangelio de las poblaciones en las que habían sido acogidos, se hicieron portadores del mismo a su vuelta al país de origen. Un ejemplo pues es Japón, donde los emigrantes japoneses que han abrazado la fe católica en el exterior y han regresado a su patria resultan más numerosos que los católicos que han permanecido allí. Parece significativo y alentador. Ojalá ocurriera otro tanto con China, con Corea, y pues vivir esa experiencia. Por tanto,
se hace necesario el mensaje del Evangelio llegue a los no creyentes que viven en el territorio, puesto que también a estos, lo mismo que a los fieles, debe alcanzar esta cura de almas. Y la Iglesia pues debe acogerlos en el ámbito de su solicitud apostólica, animándolos a la acogida, al diálogo, al servicio, a la coparticipación y al anuncio directo. Se abre, por tanto, a nuestra pastoral entre los emigrantes y los itinerantes la perspectiva de nuevos compromisos. Una pastoral de comunión, dialogante y misionera, y ya no prerrogativa solamente de los sacerdotes, sino también de los mismos migrantes. Los cristianos, por su parte, animados por el fenómeno de la movilidad, adquirirán conciencia del llamamiento a ser signos en el mundo de fraternidad, solidaridad y comunión, dentro del respeto de las diferencias, pero llevando en su corazón con ardor el celo para anunciar la buena nueva de la liberación. Hasta la próxima. Gracias. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña. Gracias por haber participado con nosotros en este tu programa Movilidad Humana. Te invitamos a que vuelvas a estar con nosotros la próxima semana por tu canal Radio Koinonia 1420 AM, www.tjcatólico.com. De lugar en lugar, de país en país. Que es en primer lugar pastoral. De hecho, esta ciencia se le llama así, pastoral de la movilidad humana. Y pues en un principio se decía que la salud del alma, esta era la ley suprema. Y eso sigue siendo cierto, aunque hoy el cuerpo se considere objeto más que en el pasado, y de ahí que haya también una solicitud eclesial en la promoción humana, una promoción del ser humano en su integridad. Y por ello ya no tan solo es ver por su alma, ver también por sus necesidades básicas, inherentes a su naturaleza. Y se puede agregar enseguida que tal misión en la Iglesia se ejerce según dos líneas fundamentales. La primera está dirigida a la atención ordinaria de los fieles, aquellos que han recibido la gracia en el bautismo, aquellos que viven su fe en la celebración eucarística, aquellos que buscan crecer, que buscan conocer la moral, que buscan vivirla, acrecentar en sí la gracia. Y de ahí que la Iglesia tenga que salvaguardar y deba llevar hacia el crecimiento de la fe, de la esperanza, del amor de quienes recibieron estas virtudes infusas mediante el bautismo. La otra línea es propiamente la proclamación de la buena nueva a quienes todavía no la conocen. Y así pues, en el campo migratorio, la Iglesia sigue estas dos direcciones. Para ella, pues, la emigración es una ocasión para seguir siendo fiel a su tarea evangelizadora, pues si bien las causas de la movilidad humana son muy diversas, variadas, conciernen siempre al hombre en todos sus componentes existenciales,
ante todo pues el religioso, que fue uno de los argumentos que trajeron gran importancia en los primeros movimientos masivos, que el hombre pudiera perder su fe. Esta era una razón fundamental, y no tanto su integridad, todo lo que gira en torno al movimiento, al desarraigo. Entonces, esta búsqueda de una acción integral. Así pues, la misión pastoral de la Iglesia se dirige a la promoción de la persona y al anuncio del Evangelio. Se tratan pues de dos dimensiones fundamentales que han de equilibrarse continuamente para evitar que una de ellas pueda prevalecer sobre la otra, o que en el peor de los casos una vaya sin la otra. Y esto es todavía pues más necesario en nuestro caso, pues la situación de pobreza, de precariedad en la que se encuentran por lo general los migrantes y emigrantes, anima más que todo a privilegiar. La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. Comenzamos. A la orden del patrón, y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui. Buenas noches. Agradeciendo la oportunidad de expresar parte de la doctrina social de la Iglesia en favor de la movilidad humana. Ahora quisiera presentar algo que pudiéramos titular la evolución de la pastoral de la movilidad humana y algunas perspectivas para el futuro. Y empezaría por ver la misión que tiene la Iglesia, dejar el aspecto de la promoción humana, de la defensa de los derechos fundamentales del hombre, pero esta urgencia de la acción no debe desvalorizar la proclamación de las realidades superiores, aunque no desencarnadas, hacia las cuales tiende la esperanza cristiana. Guardar este justo equilibrio, quizá algo semejante a lo que veíamos el domingo en cuanto a la acción y la acción. Aquí tanto la promoción de la persona como también la difusión del Evangelio. Dos puntos importantes, fundamentales. Y bueno, para comprender un poco el significado de la pastoral migratoria, es importante tener en cuenta la visión de fe y además comprender las situaciones que la pueden condicionar en un sentido negativo o bien en un exaltarla